Capítulo 24. El nivel furtivo de Ruby. Mira, Azel, no los encontraremos si seguimos dando vueltas en círculos. Puede que no sea muy buena rastreando, pero puedo reconocer mis propias huellas. Azel, ¿ya es así? El tipo grande se cruzó de brazos. ¿Qué le pasó al señor Reinhardt? ¿Acaso importa más cómo te llame que el hecho de que hemos estado dando vueltas durante días sin siquiera ver a otras personas, y mucho menos a los bandidos? Azel sacudió la cabeza y siguió adelante, trepando un árbol caído que Ruby recordaba haber visto hacía apenas una hora. Incluso podía ver la muesca que Crescent había dejado allí, donde la punta lo había cortado. Tal vez deberíamos encontrar a algunas personas. Comerciantes, una caravana ambulante, no sé, a cualquiera. Si los seguimos, o incluso encontramos una aldea, es más probable que nos encontremos con la tribu de Raven cuando los ataque que con la esperanza de toparnos con ellos por pura suerte. Azel se detuvo y la miró con desaprobación. Si crees que puedes hacerlo mejor que yo, eres bienvenida a salir sola. Está bien, dijo Ruby. Se dio la vuelta y comenzó a caminar en dirección a un camino de tierra poco visible, o al menos en la dirección que ella creía que estaba. Una mano la agarró antes de que pudiera avanzar más de 3 metros. Eso no fue una oferta. Debes quedarte a mi lado. Esto es lo que su gracia ha decretado. Ruby consideró seriamente la posibilidad de liberarse de su agarre y salir por su cuenta, pero al final decidió quedarse con él. Azel podía estar actuando como una idiota, pero tenía que haber alguna habilidad oculta debajo de esa espesa barba suya o no lo habría mantenido cerca de Salem tanto tiempo. Solo esperaba que se notara antes de que se le llenaran los pies de ampollas. Todo el día fue una pérdida de tiempo. Ruby había comenzado a trazar mentalmente el patrón en el que se movían, solo para aliviar su aburrimiento, y se dio cuenta de que su curvatura gradual se había estado moviendo en un par de figuras gigantes de ochos, formando un trébol de 4 hojas. El campamento se levantó cuando se puso el sol. Azel había hablado de que dividirían los turnos para la vigilancia nocturna, pero Ruby acababa de enviar a su escarabajo a la rama de un árbol y le había dicho que la despertara si veía algo. Como era un Grimm, no necesitaba dormir ni sentía aburrimiento. Además, Ruby estaba bastante segura de que tenía algún tipo de conexión mental con ella, y esperaba que fuera suficiente para que se despertara automáticamente cuando el escarabajo percibiera un rastro de peligro. Azel, por supuesto, se había mostrado extremadamente reacia a todo lo que tuviera sentido. Si muere, ¿qué harás entonces? Consíganse una nueva de Salem, respondió ella, orgullosa de que él no tuviera ninguna réplica. No era como si estuvieran planeando salir a pelear con ninguna doncella. Incluso si encontraban a Raven, Ruby sabía que enfrentarse a ella sería una tarea inútil. No planeaba cometer los mismos errores que la última vez. Solo los nuevos, como escuchar a un guía naturalista que parece pensar que nuestro objetivo es dibujar imágenes visibles por satélite con las huellas de nuestras huellas. Por si acaso Ruby no hacía tanto ruido como para despertarla, Ruby decidió dormir bajo las estrellas. Si Atlas era la hielera del mundo, Mistral tenía que ser su termo, ya que hacía más calor que calor, incluso cuando se acercaba el otoño. Mientras Ruby yacía en su saco de dormir, haciendo todo lo posible por fingir que Azel no estaba haciendo todo lo posible por fingir que no existía, Ruby no pudo evitar preguntarse cómo su vida había dado un giro tan malo. Ayudar a la gente que odiaba, ayudar a Whitefang a lastimar a hombres y mujeres buenos que servían a su reino, seguirle la corriente a un gran perdedor gordo que buscaba a una doncella perdedora bajita y delgada. El autosacrificio le había parecido tan bueno cuando era una idea, pero, al mirar atrás, realmente tuvo que preguntarse si realmente le habría dicho algo diferente a Godwitch con el beneficio de la retrospectiva. No cambia nada, pero a mí me importa. Yo todavía diría que sí. Yo lo haría. El mundo está en peligro. Si Salem consigue a la doncella de primavera, ya tiene a Corazón de León y acceso a Haven. Conseguir la reliquia allí significaría que conseguiría a las otras 3 doncellas y también todas sus reliquias. Mi consuelo es un pequeño sacrificio por tanto en juego. Yo diría que sí. Esa es mi respuesta final. El hecho de que Ruby todavía estuviera allí, haciendo lo que podía para cumplir su misión, era una prueba de ello. Con esa pregunta respondida, Ruby ahuecó la almohada y cerró los ojos. Sus ojos se abrieron y vio su propio cuerpo. Ella vio su fogata, vio su saco de dormir, vio a Azel mientras miraba fijamente a Ruby y sacudía la cabeza, ella vio todo. Ruby miró hacia abajo y vio una rama de árbol. Grubie. Estoy viendo a través de sus ojos.
Lo estoy controlando. Wow, esto es genial. Sabía que teníamos algún tipo de conexión mental. Podía sentir las patas de escarabajo de Grubie, sus patas de escarabajo, rascándose contra la corteza del árbol en el que lo había dejado sentado antes de irse a la cama. Todo en esto era asombroso. Sabía instintivamente cómo controlar 6 extremidades y 2 antenas a la vez para moverse y sentir su entorno. No podía explicar la nueva forma en que ordenaba instantáneamente a su cuerpo deformado que obedeciera con la misma facilidad que había poseído su forma humana bípeda, pero funcionaba y no iba a cuestionarlo. Azel todavía estaba despierta, así que Ruby tuvo tiempo de probar los límites de su escarab, lo que fuera que esto fuera. ¿Proyección astral? No, ese sería su fantasma, y ella todavía estaba dentro de un cuerpo físico. ¿Conversión en Warging? No, no quiero etiquetar esto como un crossover con Game of Thrones. ¿Familiares animales? Eso no parecía encajar. Decidió llamarlo escarabajo dormido, porque no era creativa y era demasiado tarde en la noche para pensar en algo mejor. El método científico dictaba que debía formular una hipótesis, aislar todas las variables menos una y reunir repetidamente evidencia sobre el efecto de esa variable como método para validar esa hipótesis, así que Ruby corrió al bosque para ver si podía encontrar a los Branwen. Azel no tiene idea de que estoy haciendo esto. Es increíble. Viajar como Ruby era mucho más lento, dadas sus piernas diminutas, pero era libre de ir en la dirección que quisiera, y eso hacía que valiera la pena. Recordó haber visto algunas señales vagas de actividad humana en la esquina oriental del bosque, todas las bayas habían sido arrancadas de un arbusto, pero la planta no había sufrido daños, así que eso sería lo primero que investigaría. Mientras reserve suficiente tiempo para que Grubie vuelva a casa antes de que mi cuerpo real se despierte, no hay nada que pueda salir mal. Es demasiado pequeño para que lo vean los cazadores, los Grimm no reaccionarán ante él y puedo recuperar el sueño mientras me despierto por la noche. Además, estoy blindado con hueso de Grimm, así que incluso si un pájaro o algo intenta atraparme, puedo matarlo y volver a caer. Es un beneficio para todos, excepto para el pájaro. Puede que Azel no le haya enseñado mucho, pero eso no significa que Ruby no hubiera aprendido nada en Mistral. Como Grimm, Grubie no se cansaba, lo que hacía que correr entre las hojas y la hierba fuera un proceso continuo. A veces se encontraba con obstáculos demasiado altos para saltarlos o demasiado empinados para trepar, como un cadáver de ciervo y un tocón de árbol, pero descubrió que el suelo del bosque siempre tenía un camino diferente si se tomaba el tiempo suficiente y miraba lo suficientemente cerca para encontrarlo. Las estrellas y la luna le dieron luz y Ruby encontró el arbusto en media hora. Está bien. Seguimiento del tiempo. Supongo que, busco pistas. No era una experta ni nada por el estilo, pero la lógica parecía bastante clara. Las huellas de animales serían una prueba de que no valía la pena investigar el arbusto de bayas, pero las huellas humanas podrían darle una orientación para su próxima misión. El único problema era que el suelo no era barro ni arena, lo que significaba que no había huellas visibles. Esta es una pregunta difícil. Supongo que buscaré otras pistas en los alrededores. Si no encuentro nada en un radio de 10 metros que despierte mi interés, me rendiré y buscaré en otro lado. Mientras Ruby se disponía a escalar un árbol perforando su corteza con sus afilados dedos de escarabajo, se preguntó hasta dónde podría llegar con el escarabajo dormido. Espera, el caminar escarabajo. Eso era mucho mejor. De todos modos, se preguntó cuáles eran los límites del caminar escarabajo. Por ejemplo, si moría en el escarabajo, ¿moría en la vida real? ¿Solo funcionaría para Grubie, o era cualquier escarabajo al que Sale unió con ella? ¿Podría hacerlo Cinder? ¿P podría colarse en el campamento de Raven y robar los poderes de la doncella mientras dormía? En lo alto del árbol, Ruby miró hacia afuera. Era muy extraño, porque las vistas eran todas iguales a las que había visto durante el día, pero todo era diferente. Mucho más grande y también bastante más colorido. Ruby había leído que los tiburones podían percibir colores diferentes a los humanos y, al parecer, los escarabajos también podían hacer lo mismo. ¿O eran los perros los que podían ver los colores adicionales? Ruby no lo recordaba. Necesitaba concentrarse. Esta noche no duraría mucho y probablemente debería tomárselo con calma en su primera experiencia caminando sobre un escarabajo. Podría dejar el escarabajo en algún lugar y luego recogerlo cuando esté despierto y mi paso no sea de 1,2 centímetros, pero quién sabe si Azel nos llevará en la dirección opuesta solo para fastidiarme. Creo que es mejor que recuerde a Grubie todas las noches antes de que amanezca.
Ruby no vio nada que le pareciera fuera de lo normal. Ni ramas rotas, ni arbustos apartados, ni basura dejada por un bandido descuidado. Ratas. No era un problema. Era su primera incursión en el mundo de la exploración y habría sido un milagro si hubiera encontrado un rastro que la llevara a Raven. Diablos, habría sido un milagro si hubiera encontrado un rastro que la llevara a una cabeza de repollo silvestre, dada su inexperiencia en todo esto. Pero la noche era joven y, después de un día aburrido, el apetito de Ruby por la aventura había desaparecido. Pareces muy alegre, dijo Azel, notando que Ruby comía alegremente su paquete de raciones de desayuno. Ruby asintió. Tuve un sueño húmedo anoche. Azel palideció de inmediato, se calló y miró hacia otro lado, sin ganas de seguir con esa conversación. Ruby sabía cómo trabajaban los adultos y no era la primera vez que usaba la contaminación de su inocencia como escudo para evitar una conversación más dura. Básicamente, esa es la razón por la que Salem me contrató. Para utilizar mi inocencia como arma. Entonces, ¿a dónde vamos hoy? Preguntó Ruby. ¿Vamos a cubrir el mismo terreno otra vez? No, declaró Azel. Nos dirigiremos más hacia el interior. Es poco probable que Raven mantenga a su tribu cerca de la ciudad capital, por lo que nos dirigiremos hacia el oeste. Argus también sería un elemento disuasorio probable, excluyendo el norte. En todo caso, me aventuraría a suponer que está más al sur, más cerca de Menagerie. ¿Una casa de fieras? ¿A Raven le gusta Faunus o algo así? Azel negó con la cabeza. El pan de cada día de un bandido es una tierra de comercio rico, y ese es uno de los pocos aspectos de la civilización que los humanos desean compartir con la isla. Su gente se beneficiaría enormemente de saquear a los comerciantes que envían mercancías entre el continente y el reino de Faunus. ¿El reino de los faunos? Preguntó Ruby. Azel la mira extrañada. ¿Menagerie es parte de Mistral? No, respondió Ruby. Azel levantó una ceja. ¿Atlas? ¿Vale? ¿Bakuo? Ruby negó con la cabeza. Entonces debe ser su propio reino. Ella no podía discutir con esa lógica. Todo fue más fácil una vez que quedó claro cuál sería el siguiente paso. Ruby exploraría los lugares de interés durante el día y usaría a Ruby para investigar más a fondo por la noche. En lugar de acosar a Azel con preguntas, simplemente mantendría los ojos abiertos y lo dejaría solo, la mayor parte del tiempo. Será necesario hacerle algunas preguntas insistentes, solo para evitar que note cambios importantes en el comportamiento. No sería bueno que se enterara de mi forma de caminar. Ruby había descubierto el truco para engañar a la gente. Seguir actuando como siempre y reaccionar como lo haría normalmente. No lo fuerces, pero no te esfuerces por parecer discreta. La Ruby Rose menos sospechosa era la Ruby Rose normal. ¿Qué tan al sur vamos? Preguntó. Ya es suficiente. ¿Oh, habrá una playa? Azel suspiró derrotada. No tan lejos. A lo largo del día, Ruby encontró 3 cosas en particular que despertaron su interés y que recibirían la visita de medianoche de su escarabajo dormido. Una de ellas era un casquillo de bala que había pateado, pensando que era una piedra. Parecía viejo y oxidado, pero era una señal de que había habido gente allí, por lo que merecía otra mirada. El siguiente objeto que llamó la atención fue una mochila vacía que Azel había encontrado. Las dos habían revisado el área circundante en busca de otras pistas con bastante minuciosidad, pero Ruby podría haber encontrado algo desde su perspectiva diferente si hubiera mirado más de cerca. Por último, Ruby había notado el humo blanco que salía de una fogata detrás de una colina justo antes de que oscureciera. Apenas había podido distinguirlo entre las nubes y se lo había señalado a Azel. Él había dicho que irían en esa dirección al día siguiente, pero Ruby quería adelantarse y explorar el lugar con anticipación. Esta noche estaba mucho más despejada, o tal vez el cielo tenía mejor visibilidad en el sur. Sería el clima perfecto para escabullirse un poco. Mientras se acurrucaba en su saco de dormir, Ruby apenas podía contener su emoción. Le esperaba una noche entera de escarabajos. Ahora solo falta ir a dormir. Ok. Ruby cerró los ojos y exhaló profundamente. Hora de dormir. El sueño no llegó. Ruby se dio cuenta de que, después de pasar 2 horas despierta, era una especie de círculo vicioso. La emoción ante la perspectiva de dormir le hacía latir el corazón y le hacía fluir la sangre, y no había forma de que pudiera dormir en ese estado. Ni siquiera comí azúcar y me dio un subidón o algo así. Soy hiperactiva por naturaleza. Dios, esto es una mierda.
Probablemente ya era medianoche, pero Ruby no se atrevía a mirar la hora por miedo a que el brillo de su pergamino la despertara aún más. ¿Cómo se suponía que iba a dormir? Golpearse la cabeza con una piedra era una forma segura de evitarlo, pero Ruby no veía ninguna piedra cerca y Azel estaba demasiado ocupado vigilando como para ayudar. Las pastillas para dormir también funcionarían en teoría, pero, una vez más, no estaban disponibles para ella, así que supuso que no. Además, no tengo idea de si estar inconsciente o bajo los efectos de drogas cuenta como dormir y si funcionaría. Creo que tengo que quedarme dormido de forma natural. ¿Contando ovejas, entonces? El número más alto que Ruby conocía era 999 cuatrillones más cambio, pero eso no parecía algo que Ruby pudiera hacer para relajarse. Se distraería con las ovejas en su paisaje onírico, ¿y qué pasaría si una de ellas se escapara y ella tuviera que perseguirla con su semblante Y? Eso es. Dijo en voz alta, casi provocando que Azel se cayera del tronco del árbol en el que estaba posado. ¿Qué? ¿Qué semejanza? Si quiero dormir, tengo que cansarme aún más. Salió del saco de dormir como una oruga y se alisó la ropa. Voy a salir a correr un poco. Azel levantó una mano. Q llegó demasiado tarde para detenerla mientras ella se alejaba a toda velocidad hacia la jungla. En realidad, esto podría ser algo bueno, ahora que lo pensaba. Podría ahorrar algo de tiempo corriendo hacia el casquillo de la bala o la mochila y desplegar a Ruby desde la zona cero. Tal vez se abstendría de lanzar humo, por si acaso la visión de una cazadora asustaba a la gente que podría haber estado yendo. No le había resultado difícil memorizar dónde estaban los puntos. Sin nada más que hacer durante todo el día, Ruby había repasado mentalmente el truco mnemotécnico para memorizarlos una y otra vez hasta que pudo recitar las coordenadas mientras dormía. Y lo haré, ya sabes, porque estaré caminando dormido como un Grimm. Llegó a destino como una mujer mucho más cansada, y después de un largo día de caminata, tenía la sensación de que eso sería justo lo que necesitaba. Supongo que olvidé traer mi bolso, se dijo Ruby mientras se tumbaba en el césped. Pero está bien. Solo estaré aquí un rato y no hace frío. Era imposible saber exactamente cuándo una se quedaba dormida, y recordar el momento preciso en que se despertaba como Ruby era igualmente imposible. Ruby ya estaba gateando de un lado a otro sobre su propio hombro cuando volvió en sí, presumiblemente debido a los movimientos inconscientes de Ruby antes de que ella tomara el control. La bala fue la primera en la lista. Ruby se había acurrucado en un terreno vacío para asegurarse de no dejar ninguna pista en el área cercana. La recogió con sus mandíbulas y dio vueltas al pequeño cilindro de latón una y otra vez, comprobando si tenía alguna marca que pudiera revelar la identidad de quien la disparó. Era una bala normal, de esas que se mueven con polvo pero que no contienen polvo. Era el tipo de armamento que usaban los que no eran cazadores cuando estaban en la carretera, ya que el retroceso de cualquier arma más explosiva podía descolocarles el hombro. Ruby la olfateó, solo para darse cuenta de que los artrópodos no podían oler. Bueno, eso no fue mucho. Eliminó a los cazadores y cazadoras entrenados del grupo de personas que podrían haberlo usado, pero aún así dejó a la mayor parte del mundo. Si la bala en sí no tenía ninguna pista, tal vez el área cercana sí. Ruby la examinó con lupa, buscando algo que pudiera haber sido digno de mención. Y esta vez, encontró algo. No era mucho, pero su sentido adicional del color, que no es visible para los humanos, detectó algunos polvos que estaban esparcidos en el suelo. Ruby recordaba haber mirado ese mismo lugar con sus ojos humanos y no había visto nada, pero como Grimm, estaba allí. Debe ser de un color tan similar al del suelo que no pude verlo. ¿Qué es un polvo marrón que podría mezclarse con la tierra de Mistrillian? ¿Polvo? No, los humanos lo podemos ver y tiende a brillar. ¿Drogas? Probablemente no, ya que suelen ser blancas. ¿Canela? Tal vez, pero ¿qué estaría haciendo eso aquí en el campo? ¿Chocolate caliente? Ruby se giró justo a tiempo para escuchar el gorgoteo del estómago de su cuerpo real. Realmente debería haber comido una cena más grande. Ruby. Gritó la voz de Azel en la dirección de donde había venido. ¿Dónde estás? Genial. Ahora vendrá Y. Ya sabes, lo único que probablemente hará Azel será montar un campamento alrededor de mi cuerpo o llevarme de vuelta al campamento. No se me ocurre ninguna razón por la que me despertaría. No tengo necesidad de llamar a Ruby. Ruby salió corriendo en dirección a la mochila caída. Cuando llegó al lugar donde se encontraba la mochila, esta ya no estaba.
Ruby no sabía exactamente qué significaba eso. Podría haber sido algo simple. Un oso lo vio, le gustó el tejido y decidió llevárselo para rellenarlo y hacer su nido. Esas zonas estaban llenas de animales y las selvas de Mistral eran paisajes en constante cambio. Otra posibilidad es que quien fuera el propietario original haya vuelto sobre sus pasos y haya regresado para reclamarlo. Eso significaría huellas, excepto que, al igual que anoche, las huellas no suelen aparecer en este tipo de suelo de tierra. Tal vez Azel se había deshecho de él. Eso no pintaba una buena imagen de ella estando a su lado. Él no está atado a mí como Cinder. Si decide sabotear mis esfuerzos por rebajarme a los ojos de Salem y así elevarse a sí mismo, no habrá consecuencias. Vaya, puede que incluso lo esté haciendo solo para encontrar una forma indirecta de castigar a Cinder. Ella dijo que una vez llegaron a los golpes. Era demasiado pronto para sacar conclusiones precipitadas. Azel no la había asfixiado mientras dormía la noche anterior, por lo que era poco probable que cambiara de opinión y lo intentara de nuevo esa noche. Todo lo demás no era una prioridad y podría resolverse en una fecha posterior. Pero ha estado holgazaneando durante la mayor parte del tiempo que pasamos en la jungla. ¿Es posible que realmente esté intentando socavar mi progreso en la localización de Raven? Espera, ¿y si lo sabe? Ruby no tenía pulmones en su forma de escarabajo, por lo que no podía hiperventilar, pero la sensación de pánico la invadió de todos modos. Si Azel sabía sobre su misión con Ozpin, un hombre al que aparentemente odiaba más allá de toda razón, la mejor manera de arruinarla sería arrastrarla en círculos y asegurarse de que nunca localizara a su objetivo. Estoy loco. La mejor manera sería matarme. Azel no sabe quién soy. No puede. Ruby se concentró. Solo tenía un tiempo limitado para la noche y pensamientos como este eran algo que podía tener durante el día. Ahora mismo se suponía que debía dedicarse a explorar. Bueno, si la mochila no estaba allí, bien podría seguir hacia el humo. Ruby salió corriendo tan rápido como sus diminutas piernas la llevaron en dirección a las colinas. En realidad, era muy divertido correr de esa manera. Puede que fuera más lento que su apariencia, pero era como si estuviera corriendo constantemente en una carrera de obstáculos en la que los obstáculos eran palos que sobresalían, hojas tan grandes como sofás y piñas que hacían que Ruby se sintiera como un insecto. Lo mejor de todo es que, gracias a su armadura de quitina, no le afectaban prácticamente nada de lo que pudiera pincharla o aplastarla. Mientras se arrastraba por el suelo, unas agujas de pino puntiagudas que se habrían convertido en pequeñas espadas rebotaban en su abdomen como si no fueran nada. Ruby incluso tiró intencionadamente un montón de rocas para provocar el minúsculo desprendimiento de tierra. Puedo hacer lo que quiera y nada puede impedírmelo. Es como correr como una persona con un aura completa que nunca disminuye. Si chocara contra un árbol como humano, me estrellaría y caería, pero como escarabajo, el palo se rompe antes que yo. Ella todavía no sería capaz de chocar directamente contra un árbol, pero un palo era casi lo mismo si considerabas su tamaño relativo al de Ruby. Cubo, el sonido de una voz hizo que Ruby se detuviera en seco. No era Azel y, desde luego, no le estaba gritando. No, esa voz pertenecía a un joven, si Ruby tuviera que adivinar, uno que estaba conversando de forma informal. Esta podría ser la mejor pista que pueda conseguir, pero debo tener cuidado. Si me ven y me reconocen como un Grimm, me aplastarán. Ruby no tenía ninguna duda de que, a pesar de toda su resistencia, incluso la bota de un normie sería el fin de sus días de caminar como escarabajo. Se negó a dejar que la luz de Ruby se apagara de esa manera. Ruby se movió entre las zarzas de un arbusto espinoso para cubrirse mientras se acercaba. Había un par de personas, un humano y un fauno, sentados alrededor de una fogata que se estaba apagando en un pozo improvisado. Tal como estaban las cosas ahora, no salía nada, pero podía imaginarse fácilmente que había sido una gran fuente de humo apenas unas horas antes. Ahora era el fauno el que hablaba y Ruby escuchaba. Ni se te ocurra ponértelo en ningún sitio. Te lo juro, me desconcierta. El humano hinchó el pecho. Bueno, un mistriliano como yo. No me refiero a los mistrilianos, respondió el fauno. Me refiero a los humanos. Eso es racista, afirmó desapasionadamente su compañero humano. No se puede ser racista contra los humanos. ¿Especie, entonces? No, no se puede discriminar a los humanos. Son el poder dominante en Remnant, y 4 de los 4 reinos tienen consejos completamente humanos. No se puede ser sistemáticamente racista contra los humanos, pero sí se puede ser racista individualmente. ¿Me estás llamando racista? Sí.
Ambos resoplaron. Supongo que te refieres a ese dúo espantoso. ¿Y ahora quién es el racista, mono sin cola? El humano ignoró el insulto y Ruby finalmente comprendió que los dos solo estaban jugando entre sí. Atlas y Vale, dijo el fauno, volviéndose a dirigir a su compañero, pero con la mirada fija en el fuego moribundo. Vale y Atlas. Los corazones de la civilización, y entre ellos dos no hay ni una pizca de cultura civilizada. Son simples y aburridos trozos de tierra. Nuestros mayores compradores, se lamentó el humano. Y ni siquiera tienen una cocina digna de mención. Prefiero a los bandidos de Mistral o a las arenas de Vacuo cualquier día, dijo el fauno. Si tuvieran dinero para comprar nuestras mercancías al por mayor. ¿Realmente saben cómo utilizar las especias?, lamentó el humano. Especias, eso significaba, había acertado de pleno. Lo que encontré cerca de la bala era realmente canela. Malditos valenses. La única especia que conocen es la única que no vendemos. La canela. Aún así voy a considerar esto como una victoria. Ruby se deslizó un poco hacia adelante en su arbusto de zarzas, con la esperanza de verlos mejor a los dos. El humano era un hombre más joven, probablemente no más de 30 años, con un cabello rojo brillante que estaba bien peinado y recordaba a Aran. El fauno, por otro lado, poseía aletas de pingüino en lugar de manos, lo que Ruby pensó que debía haber dificultado las cosas. Era un hombre mucho mayor, probablemente necesitaba al menos 2 manos, 60 centímetros de dedos para contar el número de décadas que había vivido. A pesar de su extraña situación con respecto a sus dedos, todavía estaba tallando un trozo de madera con un cuchillo, tallando un pequeño castillo en él. Va. Dame las dunas de arena sobre el bandolerismo de Mistral. Yo digo que hagamos las maletas y nos vayamos. El fauno miró a su joven compañero con curiosidad. Ah, ¿sí? ¿Y cuándo fue la última vez que nos topamos con bandidos? Eso me provocó una mueca de vergüenza. Ya sabes que solo corren por el norte. La tribu Graul puede operar a la sombra de Argus porque ese ratón de campo al que llaman comandante no se molesta en vigilar su propia tierra, los Nisiens gobiernan la costa Y. No es necesario que me recuerdes quién es el dueño de la tierra. Pero deberías hacerlo para que yo pueda oírlo. Kent, eres como un hijo para mí, así que estoy tratando de recordarte por qué hacemos esto. Nuestra asociación es una máquina bien engrasada, en la que yo me encargo de las importaciones del fauno de Menagerie y tú te ocupas de Mistral. Si intentamos romper con todo y nos vamos a Vacuo, arriesgaremos todo lo que hemos construido, y en un desierto hostil. También podríamos vagar hacia el sur de las montañas flotantes, porque eso sería nuestra muerte. Las montañas que levitan al norte, he oído hablar de ellas. Sé dónde están. No era como si fuera una garantía de que Raven y su tribu estuvieran allí, pero Ruby había escuchado al tipo Faunus hablando sobre bandidos, solo para que la interrumpieran. Había terminado con I, lo que significaba que estaba a punto de decir el nombre del último, probablemente el grande si Ruby fuera una chica adivina. Ya he hecho suposiciones antes y me he metido en problemas, pero esto solo me dará un punto de partida. Ahora que tengo una pista, puedo separarme de Azel para buscar en el norte por mi cuenta. No es que él me quiera aquí. Sea ciencia cierta que Tyrian no está ocupado, así que puedo pedirle a Salem que lo envíe en mi dirección como escolta, solo para mantenerme a salvo. Esto no será como antes, cuando me acerqué a ella de frente. Puedo aprender de mis errores. Los hombres habían empezado a conversar sobre la arena, sobre lo mucho que no les gustaba su aspereza y su rugosidad. Hablar del desierto no era el tema, pero Ruby fue a lo seguro y escuchó durante otra hora más o menos para asegurarse de que el viejo fauno no volviera al tema del bandidaje. Cuando anunció que se acostaría temprano y dejaría a su compañero más joven para que hiciera la primera guardia, Ruby se dio la vuelta y se fue. Ninguno de los dos hombres se dio cuenta de que ella los estaba espiando esa noche. Correteando por el bosque como un insecto en una misión, no tardó más en encontrar la ubicación de la bala, donde había dejado su cuerpo humano. Tampoco tardó mucho en darse cuenta de que su cuerpo humano no estaba donde lo había dejado. Azel había estado allí. La había llamado por su nombre y la había buscado, y a juzgar por la ausencia de Ruby, probablemente la había encontrado y la había trasladado de regreso a su campamento base original. No importaba. Por un momento, las patas de escarabajo de Ruby la llevaron de regreso a la dirección de la que acababa de venir hasta que se topó con el claro entre los árboles. Azel había elegido ese lugar por su clara visibilidad en todas direcciones, para que no les tendieran una emboscada.
Allí estaba su mochila y el gran abrigo de Azel, todavía repleto de suministros en los bolsillos ocultos. No hay cuerpo. Ni siquiera Azel. Bueno, mierda.